Una antigua profecía tolteca marcaba una fecha para el fin de un mundo, el año Uno Caña, el regreso de un dios desde el este. En 1519, naves extrañas tocaron la costa. No traían a un dios, sino a Hernán Cortés, un hombre con una ambición sin límites. Su destino era Tenochtitlan, el centro del universo, una metrópoli que desafiaba la imaginación europea. Moctezuma gobernaba con autoridad casi divina, pero su imperio estaba fracturado por el rencor de sus vasallos. Cortés, el rebelde, apostó su vida a la fortuna, liderando una pequeña banda contra un imperio colosal. La colisión era inevitable. La fe se encontró con el acero en un choque que cambiaría la historia para siempre. Fue el inicio de una nueva era, donde las leyendas se volvieron realidad en el corazón de un nuevo continente. Bienvenidos a la crónica de un encuentro que cambió el mundo. Esta es la historia de la conquista. Para entender el colapso, retrocedamos a la leyenda de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. No era un dios de guerra, sino un creador asociado a la luz y la paz. En la mística ciudad de Tula, prohibió los sacrificios humanos, pidiendo a cambio solo ofrendas de flores y mariposas. Pero su rival, Tezcatlipoca, lo engañó con un espejo de obsidiana, mostrándole su vejez y fragilidad. Avergonzado, el dios decidió partir. Huyó hacia el este, prometiendo regresar en un año Uno Caña para reclamar su trono, un ciclo que se repetía cada 52 años. Este ciclo coincidió exactamente con el año 1519. Para los mexicas, su llegada no fue esperanza, sino la señal del fin del quinto sol. Antes de la llegada de Cortés, 8 presagios anunciaron el fin de Tenochtitlan. El universo mismo advertía que el tiempo se agotaba. Una espiga de fuego en el cielo y templos que ardían sin causa aparente sembraron el pánico entre los mexicas y Moctezuma. El lago hirvió sin calor y por las noches se oía el llanto de la diosa Cihuacóatl, advirtiendo sobre el destino de sus hijos. Moctezuma vio en una extraña ave visiones de guerra y hombres montados en venados. El cataclismo era ya inminente. El escenario estaba listo. Solo faltaba que llegaran los actores de esta gran tragedia histórica. Estamos en 1519, el año Uno Caña. La profecía está a punto de chocar con la realidad. Un año antes, las naves de Juan de Grijalva ya habían explorado la costa y se habían ido, dejando una gran confusión. Pero en la primavera de 1519, una flota mucho más grande apareció en Veracruz. 11 barcos. Era la expedición de Hernán Cortés. Los mensajeros de Moctezuma corrieron a Tenochtitlan con noticias que parecían sacadas de un sueño. Describieron lo que vieron como montañas que se mueven en el agua. De ellas bajaban hombres extraños, de piel blanca y sobre todo con largas barbas. Montaban venados enormes sin cuernos que les obedecían, los caballos. Sus armas y ropas eran de un metal brillante, y poseían truenos artificiales que escupían fuego y piedra con un estruendo aterrador, los cañones y arcabuces. Para Moctezuma, cada detalle era una confirmación de sus peores miedos. La profecía hablaba de un dios barbado que vendría del este, y ahora del este llegaban hombres barbados en casas flotantes. La coincidencia era demasiado perfecta como para ignorarla. El Tlatoani se hundió en la angustia. Las crónicas indígenas cuentan que no comía, no dormía, solo suspiraba. Su primera reacción no fue la de un líder militar, sino la de un sacerdote asustado. No envió un ejército, envió una embajada. Y no les dio armas, les dio regalos, pero no eran simples obsequios. Eran atavíos sagrados, vestimentas asociadas a los dioses, incluyendo los ornamentos de Quetzalcóatl, una máscara de serpiente con turquesas y joyas de plumas de Quetzal. La idea era un ritual desesperado. Si Cortés era Quetzalcóatl, aceptaría las ropas sagradas y la profecía se cumpliría. Era un intento de entender y controlar un evento que parecía sobrenatural. Los españoles, claro, no vieron ningún ritual. Vieron oro, vieron turquesas, una riqueza inimaginable. La respuesta de Cortés fue simple. Preguntó si tenían más. Para los sacerdotes mexicas, esta reacción fue desconcertante. Pero para Cortés fue la confirmación de que había llegado al lugar indicado. El miedo de Moctezuma le estaba pavimentando de oro el camino a su propia capital. Lo que comenzó como una duda religiosa terminaría con la caída de una de las civilizaciones más grandes del mundo. La historia de 1519 es la historia de cómo la fe y el miedo pueden cambiar el destino de todo un continente. En este punto, la conquista no se estaba peleando en un campo de batalla,
se libraba en la mente de un solo hombre, Moctezuma. Estaba atrapado en un dilema perfecto. Sus consejeros más prácticos, como su hermano Cuitláhuac, le rogaban que actuara, que reuniera a sus ejércitos y aplastara a los extranjeros en la costa. Militarmente era lo lógico. Los 500 españoles, por muy buenas que fueran sus armas, no eran rivales para los miles de guerreros de élite del imperio. Pero Moctezuma estaba paralizado. Si estos hombres eran emisarios de Quetzalcóatl, atacarlos sería un sacrilegio, sería declararle la guerra al universo mismo. Pero si no eran dioses, ¿cómo explicar la fecha, las barbas, los presagios? La duda lo carcomía. Y aquí tenemos que hacernos la misma pregunta. ¿Qué habrías hecho tú, ignorar 1000 años de tradición religiosa para escuchar a tus generales? ¿O arriesgarlo todo con la esperanza de que un puñado de extraños no fueran los heraldos del Apocalipsis? Su fe era ahora su mayor debilidad como emperador. Mientras Moctezuma dudaba, Cortés actuaba. Con una astucia política increíble, supo leer el miedo en los mensajes que recibía. Se dio cuenta de que no lo veían como a un simple hombre y decidió explotar esa ambigüedad. Cada movimiento fue para alimentar el mito. Prohibía los sacrificios humanos en los pueblos por donde pasaba, un acto que recordaba a las enseñanzas de Quetzalcóatl. Usaba sus caballos y cañones no solo para luchar, sino para crear espectáculos de poder que parecían sobrehumanos. La parálisis de Moctezuma le dio a Cortés lo más valioso que un invasor puede desear: tiempo. Tiempo para encontrar las grietas del imperio y hacerlas estallar. La marcha de Cortés hacia el corazón del imperio es una historia de audacia, manipulación y brutalidad. Su primer movimiento fue una genialidad legal. Fundó la Villa Rica de la Veracruz. Así creaba una entidad que respondía directamente al rey de España, liberándose de la autoridad del gobernador de Cuba que quería arrestarlo. Luego, en un acto de compromiso absoluto, barrenó y hundió sus propios barcos. No había vuelta atrás. El único camino era hacia adelante. Pronto encontró a los aliados que necesitaba. En Zempoala conoció a los totonacas, un pueblo harto de los tributos mexicas. Cortés se presentó no como un conquistador, sino como un libertador. Les prometió ayuda y los totonacas, desesperados, se unieron a él. Fue la primera gran grieta en el imperio. Pero la verdadera prueba llegó en Tlaxcala. Los tlaxcaltecas no eran vasallos de los mexicas, eran sus enemigos mortales. Ellos no se tragaron el cuento de Quetzalcóatl, vieron a los españoles como lo que eran, invasores, y los atacaron con una ferocidad increíble. Durante semanas, el pequeño ejército de Cortés estuvo al borde del desastre, pero la táctica española, sus armas de acero y la caballería lograron imponerse. Tras la derrota, los líderes de Tlaxcala tomaron una decisión que cambió la historia de América. Vieron en Cortés no a un dios, sino a una herramienta, un arma para destruir a sus odiados enemigos, los mexicas. La alianza hispano-tlaxcalteca fue el punto de no retorno. De repente, Cortés no lideraba a 500 hombres, comandaba un ejército masivo, con miles de los guerreros más feroces de Mesoamérica a su lado. Con sus nuevos aliados, Cortés marchó a Cholula, una ciudad sagrada dedicada a Quetzalcóatl. Con el pretexto de haber descubierto una emboscada, Cortés y los tlaxcaltecas desataron una masacre. Mataron a miles de nobles, sacerdotes y civiles desarmados. La matanza de Cholula fue un acto de terror calculado. El mensaje para Moctezuma fue claro y brutal. Fuera este hombre un dios o no, tenía el poder y la voluntad de arrasar una ciudad santa. Cualquier esperanza de que fuera el benévolo Quetzalcóatl se hizo cenizas. Ahora solo quedaba el miedo. El 8 de noviembre de 1519, Hernán Cortés y su ejército llegaron a Tenochtitlan.
Ante ellos se extendía una ciudad de ensueño que parecía flotar sobre el agua. Moctezuma decidió recibirlos en paz. En la calzada principal se produjo uno de los encuentros más importantes de la historia. Cuando el Tlatoani descendió de su litera, pronunció palabras que sellarían el destino de su imperio. Has venido a sentarte en tu trono. Parecía una capitulación total. Para Moctezuma era el cumplimiento de una profecía. Para Cortés, la justificación perfecta para su conquista. El emperador cometió un error fatal al invitarlos a su palacio. La puerta del imperio no fue derribada, fue abierta desde adentro. Pero, ¿fue realmente tan simple? ¿Una de las civilizaciones más poderosas del planeta se rindió por una vieja superstición? Esa es la versión tradicional, pero en las últimas décadas, muchos historiadores han empezado a cuestionarla. ¿Y si la historia de Quetzalcóatl no fue la causa de la conquista, sino su principal justificación? Esta nueva corriente sugiere que el mito fue, en gran parte, una construcción posterior, una historia exagerada por los propios españoles y en especial por Cortés. ¿Por qué? Propaganda. Recordemos que Cortés era un rebelde en una misión ilegal, al presentar su conquista no como una invasión brutal, sino como el cumplimiento de una profecía local, legitimaba sus acciones ante el rey de España. Convertía un acto de insubordinación en un acto de providencia divina. La evidencia que apoya esto es fuerte. Para empezar, los mexicas no fueron pasivos. Lucharon y con una ferocidad increíble. Meses después, el lugarteniente de Cortés, Pedro de Alvarado, ordenó una masacre en el Templo Mayor. La ciudad estalló en furia. Los mexicas se levantaron y sitiaron a los españoles, expulsándolos en una derrota devastadora conocida como la Noche Triste. Tras la muerte de Moctezuma, líderes como Cuitláhuac y el valiente Cuauhtémoc lideraron una defensa heroica de su ciudad. Esas no son las acciones de un pueblo que cree que sus enemigos son dioses invencibles. Además, el concepto de Teotl en el mundo náhuatl era más complejo que nuestro dios. Un Teotl era una fuerza sagrada, poderosa, sí, pero no necesariamente buena o intocable. Podía ser combatida. La idea de una sumisión total podría ser una proyección de la mentalidad europea. El propio Cortés cuenta que Moctezuma le mostró su cuerpo diciendo: «Veisme aquí que soy de carne y hueso como vos, y que soy mortal». La historia, como ven, nunca es una línea recta. Está llena de debates y versiones que chocan entre sí. Si te apasionan estas historias y quieres seguir desentrañando los mitos que construyeron nuestro mundo, suscríbete y activa la campana. Porque la caída de Tenochtitlan apenas comienza y las preguntas que la rodean son tan fascinantes como la propia historia. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? ¿Fue la profecía una realidad que paralizó a un imperio o una mentira que justificó su destrucción? La verdad probablemente está en un punto intermedio. Es muy posible que la leyenda de Quetzalcóatl existiera y que la coincidencia con la llegada de Cortés llenara de un miedo genuino a Moctezuma. Los presagios ya habían creado un ambiente de pánico, y la llegada de los españoles fue la cerilla que encendió el fuego. La duda inicial de Moctezuma fue real, y fue el regalo que Cortés necesitaba. Sin embargo, también es innegable que Cortés, un genio de la manipulación, vio el poder de esta creencia y la usó como su arma psicológica más potente. Fomentó el mito y lo usó para forjar alianzas. Alianzas cruciales con los pueblos enemigos de los mexicas, como los tlaxcaltecas, que vieron en él la oportunidad perfecta para su venganza. Sin esas alianzas, la conquista habría sido imposible. La caída de Tenochtitlan no fue la victoria de 500 españoles. Fue el clímax de una guerra civil mesoamericana, catalizada por una fuerza exterior. Al final, la historia siguió su curso trágico. Moctezuma fue hecho prisionero en su propio palacio y murió poco después. Su muerte marcó el inicio de la guerra total. Tras la Noche Triste, el asedio y la viruela que diezmó a la población, Tenochtitlan finalmente cayó el 13 de agosto de 1521. Tenochtitlan, hambrienta y en ruinas, finalmente cayó. Quizás ya no importa si Cortés se creyó un dios. Lo que importa es que la profecía, real o exagerada, actuó como una llave que abrió las puertas de un imperio a su propio final.
La serpiente emplumada regresó, pero no trajo una era dorada. En su lugar, su sombra se proyectó sobre el Valle de México. Y un mundo, tal y como se conocía, se desvaneció para siempre. La pregunta que queda flotando es, ¿pudo haberse evitado o estaba el destino de Tenochtitlan ya escrito en las estrellas? Suscríbete para más historias.